Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana Rodríguez y voy a intentar explicar en este espacio un poco cómo pueden ustedes utilizar los documentos que nos ofrece el Ministerio de Educación y todos los documentos que tenemos al alcance para elaborar el Plan Anual Bimestralizado. Desde que somos pequeños nos vemos inmersos en diferentes tipos de aprendizajes. Unos son felices, otros son dolorosos, otros nos van a traer buenos recuerdos y otros no tanto. La idea es que todos estos aprendizajes nos van a servir para encarar nuestra vida adulta. En algunas ocasiones nuestros padres nos ayudan a conseguir estas habilidades y en algunas ocasiones las conseguimos solos, algunas veces con éxito y otras veces con fracaso. De todas formas, cuando los niños ya cumplen los 4 años, puede empezar su vida escolarizada con inicial, entrando al prekinder o al kinder. Y serán ahí los docentes que se van a encargar de dar estos aprendizajes a los niños. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son estos aprendizajes que nosotros debemos transmitir? Antiguamente en la escuela tradicional se pensaba que dando unas habilidades, un número de habilidades limitadas, podía hacer que los niños puedan traspolar luego todas estas habilidades a la vida y con ellas tener una mejor perspectiva. Sin embargo, poco a poco la vida se ha ido complejizando y estos aprendizajes que se los daba de manera individual, de manera suelta, entonces ya no satisfacían las necesidades que los niños tenían en la vida real. Entonces, la idea un poco es que la educación en cada estado, en cada país, piense en el ciudadano que ellos quieren lograr, que el país quiere lograr, que el estado quiere lograr, y que tiene que pensar qué tiene que hacer la educación, qué tipo de niños tiene que educar de acuerdo a estos ciudadanos que queremos formar. Entonces ahí pensamos qué tipo de educación debemos ofrecer para formar este ciudadano boliviano que queremos alcanzar. Para ello, los objetivos en esta pequeña intervención van a ser que vamos a conocer los insumos que se necesitan para llevar adelante una planificación anual bimestralizada para el curso de inicial. La segunda cosa que queremos ver es entender la manera en la que interviene cada uno de estos insumos mediante la revisión de cada uno de ellos para elaborar nuestro plan anual bimestralizado. Para ello empezaremos pensando de dónde salen todos los contenidos del plan, de las currículas, de dónde salen. Tenemos que pensar, otra vez rescatar, qué tipo de ciudadano quiere Bolivia, qué tipo de boliviano quiere formar. El tipo de boliviano que quiere formar más o menos está reflejado en la nueva Constitución Política del Estado. La nueva Constitución Política del Estado nos dice que somos, por ejemplo, interculturales, somos plurilingües, tenemos 36 lenguas originarias oficiales, aparte del castellano. Entonces tenemos probablemente 36 formas de vida distintas, 36 formas culturales distintas y 36 realidades distintas, aparte de la que ya conocemos. Entonces, el Estado dice, ya, vamos a planificar esto y necesitamos plantear entonces cómo va a ser la Bolivia que queremos. Los países, normalmente los gobiernos, para cumplir las metas que se proponen en los gobiernos, hacen lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo les permiten cumplir con sus metas. En el caso de Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo dice que nosotros tenemos que apuntar al precepto de vivir bien, que tenemos todos que vivir bien, no vivir mejor, porque el vivir mejor sería que alguien esté mejor que la otra persona. Entonces, lo que más o menos quiere la educación es que nosotros podamos todos vivir bien. Para ello, nosotros vamos a desarrollar una Bolivia democrática, productiva, soberana y digna. Democrática porque todos vamos a ejercer la democracia en cuanto a la elección de nuestros gobernantes y la forma en que nos organizamos. La Bolivia productiva se refiere a que nosotros tenemos que dejar ese esquema que teníamos como país latinoamericano, que somos países ricos en materias primas,
Sin embargo, somos países consumistas, consumidores. Quiere decir que todo lo que consumimos proviene de algún lugar, hecho en cualquier lugar menos en Bolivia. Y eso es singular porque nosotros, siendo dueños de las materias primas, podríamos estar también produciendo estos elementos y ganando también un plus por aquello. Piense, por ejemplo, en la madera. Nosotros vendemos madera, por decirle, al Brasil. Póngase que le vendemos una tabla en 100 bolivianos. Esa tabla retorna en forma de silla que nos venden en $100. ¿Por qué? Porque Bolivia no ha desarrollado el potencial productivo de construir esa silla, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que apuntar a que Bolivia pueda volverse también productiva. También, aparte de democrática y productiva, que se pueda volver soberana y digna. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener soberanía sobre nuestra materia prima y sobre el potencial productivo que tenemos. Además, ser dignos. El ser digno nos permite vivir con lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos en las cantidades que tenemos y dignamente vivir con ellos, sin estar pidiendo ayudas, etcétera, ¿no es cierto? Tener esa capacidad de vivir con lo que tenemos. Entonces tenemos que la Constitución dice que somos interculturales, somos plurilingües y que además deberíamos vivir democráticamente, productiva, soberana y dignamente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Pero para lograr vivir productivamente, soberana, etcétera, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? Existe lo que se llama los pilares del Plan de Desarrollo Económico, que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí vemos 13 puntos que se han identificado para que podamos llegar a ser una Bolivia que viva bien. Por ejemplo, uno de ellos es erradicar la pobreza extrema. Otro puede ser, por ejemplo, el punto 8, soberanía alimentaria. También podemos mirar, por decirles, el 4, soberanía científica y tecnológica. Pero la idea es que para lograr estos puntos, ¿qué tiene que pasar con el boliviano? ¿Qué tiene que hacer cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que hacer cada uno de nosotros? Ahí entra en juego la escuela. La escuela debería estar apoyando para que estos niños, una vez que entren a la escuela y estén todos los años de escolaridad, salgan o durante su escolaridad ya puedan apuntar a apoyar con estos puntos del Plan de Desarrollo Económico. Por ejemplo, ¿cómo logramos que los niños tengan el esquema de soberanía alimentaria? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Punto 8. Que nosotros tengamos la capacidad como país de alimentarnos a nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Está bien, vamos a sembrar quinoa. Está bien, vamos a cocinar la quinoa. Quiere decir que sabemos cocinarla. Que sabemos sembrar frutas. Sabemos todo el proceso de la siembra, del cuidado y la cosecha de las frutas. También tenemos que tener la capacidad de transportarla. Para eso tenemos que ver cómo la vamos a transportar, cómo se hace llegar toda esta fruta a las diferentes personas en Bolivia. Hay varios procesos que tal vez los damos por sentado cuando tenemos una manzana en nuestras manos o cuando el pollo está listo en una bandeja en el supermercado. Pero los niños no saben todo ese proceso que hay que seguir para tener una soberanía alimentaria. Tener soberanía alimentaria no es tener un dinero para ir a comprar la bandeja de pollo y ponerla al sartén. Es asegurarnos de que Bolivia pueda sembrar su propio alimento, pueda cosechar el alimento, también pueda procesarlo para que pueda viajar a diferentes partes de Bolivia y podamos compartirlos con todos los bolivianos. Pasa lo mismo con la soberanía científica y tecnológica, punto 4, por ejemplo. Si tenemos soberanía alimentaria y queremos sembrar y cosechar para todos los bolivianos, entonces en la soberanía científica y tecnológica tendremos que pensar qué elementos, qué maquinaria podemos utilizar que pueda ayudarnos a la siembra y cosecha para todos los bolivianos. Estamos pensando en tractores, a nivel científico estamos pensando en algunos agroquímicos o tal vez que sean biológicos para que los alimentos no tengan hongos, no tengan plagas y puedan llegar a ser cosechados efectivamente. Entonces,
todas estas cuestiones, y podemos seguir pensando, ¿verdad?, en cada uno de los puntos, pero todas estas cuestiones nos hacen pensar, ok, si este es el boliviano que tiene que estar operando, trabajando en Bolivia para Bolivia, ¿qué debe estar enseñando la escuela? ¿Qué es lo que debe estar enseñando la escuela? La escuela tiene que apuntar a que todas las familias puedan vivir bien gracias al desarrollo en la escuela o en Bolivia misma de la tecnología, de la ciencia, de la educación sobre todo, de la producción y de satisfacer no solamente las necesidades, sino también los sueños de los bolivianos. Entonces la educación como punto principal para poder desarrollar este vivir bien. Entonces el tipo de ser humano o persona, el tipo de ciudadano que debemos formar pasa por ese modelo de boliviano que el Estado quiere conformar. Y a nosotros nos toca sobre todo en el hecho que tenemos que dar estos primeros insumos a los niños, ¿no es cierto? Para que ya luego en la escuela vayan siguiendo su proceso y bueno, de adultos ya puedan tener aquellos insumos. En este sentido, el objetivo de los programas de estudio de educación en familia comunitaria escolarizada de 4 a 5 años está apuntando a que nosotros podamos contribuir al desarrollo de valores sociocomunitarios de los niños, ¿verdad? Contribuir con su identidad cultural, también lingüística. Y nos está diciendo que tenemos que trabajar de manera integrada, integrando los contenidos y campos de saberes y conocimientos. ¿Para qué? Para desarrollar capacidades, habilidades cognitivas, lingüísticas, biopsicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas. Y esto mediante la práctica de los niños, quiero decir, que tengan esa capacidad de indagar, de investigar, de observar, de experimentar, cuando hayan experimentado algo, que lo puedan argumentar, decir que han visto, defender lo que han visto, expresarse, y también de maneras creativas y lúdicas todo lo que han aprendido. Y todo esto nos está diciendo el objetivo de los programas de estudio, que debe darse en relación a la vida cotidiana, a las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Para que nosotros podamos fortalecer el ser, saber, hacer y decidir de estos niños que tenga relación con su comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que los niños desarrollen todas estas capacidades, habilidades, etcétera, en actividades de la vida cotidiana, y que les esté permitiendo expresarse, argumentar y defender de manera creativa todo lo que están viviendo, para que lleguen a su casa y contribuyan, para que salgan de la escuela, lleguen a su casa y le digan, mamá, ya sé hacer esto, mamá, me doy cuenta de esto y te ayudo, yo puedo hacer esto, yo voy a participar de esta manera dentro de la familia. Entonces es importante saber cuál es el objetivo del programa de estudio, de los programas de estudio, para que nos dé una pista de qué es lo que tenemos que hacer. Con esto en mente, nosotros tenemos que pensar si estamos listos para poder planificar. Ya sabemos a lo que estamos apuntando. ¿Estamos listos para planificar? Vamos a empezar entonces hablando de lo que es el proyecto sociocomunitario productivo, PSP. El proyecto sociocomunitario productivo, solamente como recuerdo, porque muchos de nosotros ya lo sabemos, se refiere a un conjunto de acciones y actividades programadas que responden a las necesidades, problemas o fortalecimiento de la vocación o potencialidad productiva de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el PSP primero tiene que ver toda la problemática de su realidad. Entonces, si nosotros miramos la realidad a nivel mundial o a nivel global, vamos a ver que hay un montón de problemas por arreglar. Pero no podemos estar pensando en los problemas de todo el mundo. Tenemos que estar pensando primero en los problemas que nos atañen, que tienen que ver con nuestros niños, ¿no es cierto? Entonces, de todos estos problemas que se ven, se prioriza un problema que vamos a tratar en el proyecto sociocomunitario productivo. Cuando hemos priorizado ese problema, nos reunimos. Es decir, la comunidad educativa se reúne para ver cómo van a abordar el problema que han priorizado. ¿Quiénes son la comunidad educativa?
La comunidad educativa son todas las personas que tienen que ver con la comunidad, el director, los docentes, los estudiantes, los papás, los consejos educativos, las OTBs. Si en su zona hay una posta sanitaria, la enfermera, el doctor de la posta sanitaria, los encargados de su subalcaldía, todos ellos tienen que ver con el desarrollo del proyecto sociocomunitario productivo. Entonces, como ven ahí, se reúnen todas estas instancias, también deberían reunirse los estudiantes y decidir, bueno, hemos priorizado el problema de violencia escolar, hemos priorizado el problema de mal manejo de la basura, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer entonces es un pequeño proyecto, ¿no? Un pequeño proyecto que tenga unas 15 a 25 hojas, donde vamos a plantear solucionar este problema mediante la escuela. Entonces nos planteamos un problema. El problema es que hay violencia escolar. El problema es que hay pandillas en la comunidad. El problema es el alcoholismo. El problema es que como no tenemos alcantarillado, hay aguas servidas y bueno, también la basura que está por todas partes. Entonces, ¿cuál es la posible solución? Se plantea una posible solución. Pensamos que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? En las reuniones que tenemos, ya todos los actores iremos planteando qué posibles soluciones podemos llevar adelante. Entonces, si por ejemplo decimos, no tenemos alcantarillado, además que la basura la maneja muy mal, entonces ese es nuestro problema. La posible solución sería gestionar el alcantarillado en nuestra comunidad, pero hasta que eso pase, vamos a trabajar alguna manera de que la gente pueda manejar las aguas servidas en las casas. Vamos a investigar qué es lo que se puede hacer y también vamos a tomar toda la basura que es reciclable, la vamos a juntar, y toda la basura que es biodegradable la vamos a volver compost, la vamos a volver abono. Entonces, si eso le parece bien a la comunidad, nos plantearemos un plan de acción. Ya vamos a ver lo que es el plan de acción más adelante, pero son las acciones que iremos haciendo para que podamos llevar adelante este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos el plan de acción, recién el docente, como miren en el punto 4, ya puede trabajar un plan anual, y del plan anual evidentemente ya jalar el plan de clases, y finalmente todo este proyecto terminará en lo que son las ferias. El tiro es que esto termine en el aula, ¿no es cierto? Que no se quede por fuera. Muchas veces pasa que los maestros desarrollan este PSP, pero les parece que tienen dos tareas por hacer. Les parece que tienen la tarea del PSP, por un lado, que dice, ay, hay que ir a ver lo del reciclaje, que el abono, que hay que trabajar con los papás para hacer la fosa para el compost, y eso me perjudica porque tengo que pasar clases, tengo que planificar. Y lo que pasa es que en ese momento no se ha podido aprovechar bien la idea del PSP mediante su plan de acción, como lo veremos más adelante. Entonces, una vez que tenemos el proyecto socioproductivo comunitario listo, ese documento lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es ya juntar los demás insumos para la planificación, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que todo esto, el tema del PSP y la planificación, siempre apunta a los niños, ¿no? El fin último no son las actividades con los padres, con el director, etcétera, ¿no? Sino que estos insumos van a servir para la planificación, para el aula. Entonces, el primer elemento que usted necesita es su proyecto sociocomunitario productivo, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver una idea educativa de la amistad, el proyecto es la basura. Tenemos este documento. También necesitamos los insumos que nos da el Ministerio de Educación para poder planificar todo lo que ellos necesitan que planifiquemos en educación inicial en familia comunitaria, ¿no? Los programas de estudio.
También necesitamos lo que son los diseños curriculares regionalizados. Depende de donde usted viva, de la zona donde usted viva. Ya hay muchos CEPOS, consejos educativos de los pueblos indígenas, que conjuntamente con el Ministerio de Educación ya han desarrollado estos documentos, ¿no? ¿Qué es un plan, qué es un diseño curricular regionalizado? Son aquellos diseños que desde el punto de vista de la cultura, de la comunidad, de la lengua, de la cosmovisión de cada pueblo, nos dicen qué es lo que tenemos que enseñar a los niños, ¿no es cierto? Porque no será lo mismo una currícula, un plan para un niño que vive en la ciudad de La Paz, ¿no?, que vive, por ejemplo, en Tiahuanaco, ¿no es cierto? No es lo mismo. Es decir, ellos tienen diferentes lógicas de vivir la vida. Evidentemente, los lineamientos curriculares nacionales nos están dando los lineamientos de la formación del boliviano, de qué tiene que saber el niño boliviano. Pero el diseño curricular regionalizado nos está dando los lineamientos de qué tiene que saber un niño que vive en Tiahuanaco, ¿no es cierto? Ellos estarán hablando de sus particularidades, de la siembra, de la cosecha. En el caso de Tiahuanaco estarán poniendo énfasis tal vez al tema del turismo, quién sabe, ¿verdad? Aparte de ello, también necesitamos lo que se conoce como la currícula diversificada o el currículo diversificado. El currículo diversificado, que es el documentito que regionalmente se lo realiza, ¿no es cierto? Los planes y programas de estudio nacionales los realiza el Ministerio a nivel nacional. Las currículas regionalizadas se elaboran por pueblo originario, ¿no es cierto? La currícula diversificada se elabora por región. No es lo mismo, no tendrán las mismas actividades, las mismas manifestaciones culturales, las mismas fechas cívicas, las mismas particularidades. Por ejemplo, tierras altas que tierras bajas, Oruro que Tarija. En Tarija, como ven en la imagen, estarán practicando, aprendiendo a bailar chacarera. En el altiplano orureño estarán aprendiendo a tocar instrumentos nativos originarios, la zampoña, etcétera, ¿no? Con los ritmos originarios de cada región. Entonces tenemos ya el proyecto socioproductivo, ya tenemos el documento de la currícula nacional, tenemos el documento de la currícula regionalizada de cada pueblo originario, su currícula diversificada, y con ello ya podremos elaborar el plan anual bimestralizado. El fin último es que podamos aplicarlo en el aula. Estos son los insumos para la planificación. Pero un poquito aquí el tema es, alguna vez haciendo un ejercicio con algunos docentes, decían, bueno, si tenemos que cumplir 200 días hábiles y con todos los contenidos que hay en el plan nacional, me da, por decirle, 140 horas, más la currícula, o 140 días, perdón, más la currícula regionalizada que me da otros 100, o sea, si junto todo voy a acabar pues en ¿cuántos días hábiles? En 350 días hábiles, todo lo que dice ahí, más el proyecto sociocomunitario, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la idea un poco es que estos son los insumos, que no quiere decir que tenemos que aplicar todo. Quiere decir que nosotros, de acuerdo a nuestro proyecto sociocomunitario productivo, quiere decir que de acuerdo a nuestro proyecto sociocomunitario productivo, nosotros vamos a tomar todos los contenidos que sean pertinentes de todos los documentos para armar el plan anual bimestralizado. El truco que la mayoría de docentes está utilizando y que lo hemos hecho desde que más o menos hemos intentado aplicar la ley 070, es que el que manda es el PSP. El que manda para la planificación anual es el proyecto sociocomunitario productivo. Él es el jefe, el que manda para esta planificación. Ahora, la pregunta es de qué manera, ¿verdad? ¿De qué manera?
Entonces nos damos cuenta que el PSP es el que va a determinar qué contenidos voy a escoger del plan nacional, del regionalizado y del diversificado. Pónganse, por ejemplo, que nosotros estamos tomando como PSP el reciclaje de la basura, ¿no? Entonces hemos decidido que vamos a hacer una fosa para hacer compost, para hacer abono orgánico. Entonces, el kinder, ¿desde qué punto de vista puede apoyar? ¿Cómo podemos nosotros apoyar? Supongamos entonces que en el plan de acción del PSP tenemos estas actividades para febrero, que son convocatorias para reuniones, realizar reuniones conjuntas con la comunidad educativa, porque tenemos que quedar de acuerdo cómo vamos a hacer el tema del compost, del reciclado de basura orgánica, del abono, y para eso tenemos que quedar de acuerdo cómo vamos a fabricar la fosa, ¿no? Para poner ahí toda la basura orgánica, las cáscaras y todo eso. Entonces, si son estas acciones y ya no hay más, ¿cómo puede participar mi curso? La idea es que nosotros tomemos dentro de lo que es el plan de acción algo que se llama el plan operativo. El plan operativo es un cuadro que no está dentro del PSP, que debe fabricarse, confeccionarse cada docente de acuerdo a las actividades con las que ellos pueden aportar al proyecto socioproductivo comunitario, al PSP. En este caso, por ejemplo, yo con mis niños puedo decir, bueno, ¿cómo puedo participar? Si es que no va a haber mucho que vamos a hacer nosotros, pero sí nosotros podemos investigar qué es una citación. Podemos investigar cómo se organiza y se lleva adelante una reunión, cómo se participa de la reunión, cómo se redacta una citación para convocar a la gente, ¿no es cierto? Entonces, si yo en mi plan operativo acompaño estas actividades a las del plan de acción del PSP, entonces ya tiene un poco más de sentido. No voy a participar directamente de lo que van a hacer la comisión, pero ya voy a poder utilizar en la práctica estos insumos para poder ser parte del PSP. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cada una de las actividades del plan operativo responde a una habilidad que podemos lograr con los niños, pero no lo vamos a hacer de manera aislada. Por ejemplo, si nosotros tenemos que investigar qué es una citación, podríamos preguntar a nuestros papás. Esa podría ser la investigación. Y cuando volvamos a la escuela, tenemos que contar lo que hemos averiguado. Entonces, estamos haciendo expresión oral, ¿no es cierto? Luego por ahí tenemos que diseñar la citación, si es en un rectángulo, de qué tamaño, en un papel, etcétera. Por ahí podemos cortar los papeles, de qué tamaño van a ser las citaciones. O las citaciones ya listas, fotocopiadas varias veces en un papel, las llevamos para recortarlas con ellos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, si los niños van a hablar lo que han averiguado, estamos en el área de la expresión oral, del lenguaje, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a hacer que los niños corten, nos ayuden a cortar las citaciones para repartir una a cada papá, estamos haciendo motricidad fina. Entonces, no se planifica desde el punto de vista de los contenidos como unidades sueltas, como antes se solía hacer. Ahora se planifican alrededor de unas acciones concretas que el PSP nos dice que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos estas actividades. En cómo se participa de la reunión, por ejemplo, estamos con este tema de pedir la palabra para hablar, de respetar la opinión de los demás, de hacer silencio cuando el otro habla, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las normas de comunicación que se pueden practicar ahí, aunque finalmente los niños no vayan a las reuniones. Entonces, ya tenemos aquí varios contenidos que hemos acomodado de acuerdo al plan de acción del PSP a nuestro plan operativo. Entonces, en ese sentido vamos a ir ordenando en el plan anual. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el mes de marzo. El plan operativo dice que van a haber reuniones y va a haber una minga para elaborar la fosa, para fabricar la fosa, para el compost, para el abono. Entonces, podríamos quedar de acuerdo de decir, bueno, vamos a participar los adultos, los chicos de primaria, de secundaria,
van a ir a construir la fosa con los papás, y esto va a pasar el sábado y el domingo. Entonces los niños de inicial podríamos hacer unas comisiones y ponernos de acuerdo para llevar nosotros el refrigerio. Podemos preparar con ellos chicha, refrescos, si hace frío café, llevar empanadas, api, lo que sea que decidamos con el grupo que vamos a realizar. Entonces, la primera actividad, si en el plan de acción de la unidad educativa está minga para la realización de la fosa, en nuestro plan operativo va a estar organizar grupos para la merienda, ¿no es cierto? Luego de organizar tenemos que reunir para decidirnos qué merienda vamos a llevar, preparar la merienda y servir la merienda en la minga. Y los costos variarán de acuerdo a si nos vamos a poner de acuerdo que todo el mundo va a dar una cuota o nosotros vamos a hacer eso para invitar a los papás que son voluntarios para trabajar el sábado y el domingo, etcétera. Entonces ahí ya tenemos otras acciones que acompañan en nuestro plan operativo, acompañan al plan de acción. Entonces en el aula tenemos N posibilidades cuando hemos planteado estas actividades para nuestro plan operativo. Piense, por ejemplo, que los niños tienen que aprender a hacer jugos, podrían practicar la preparación de chicha, de refresco de pito de cañagua, etcétera, etcétera, de licuados, como se ve ahí, un licuado de leche con plátano, etcétera, para que, de acuerdo al que mejor les parezca, luego decidan y vayan a invitar los días de la minga. Esto supone que los niños se tienen que preparar para el día de la minga con este refresco. Ese día irán en comisiones a la escuela llevando el refresco para servir, para hacer toda la actividad completa, para hacerse cargo de esa actividad. Mientras los papás, los maestros están trabajando en la construcción de lo que va a ser la fosa, ellos están atentos o están a tiempo para servir la merienda. Entonces los papás están haciendo, los adultos y los chicos están haciendo el proceso de fabricado, de poner en funcionamiento la fosa para el compost, y los niños habrán participado llevándoles las meriendas, sirviéndoles, si llevan vasos desechables asegurándose de que no queden vasos desechables en el suelo, etcétera, hacer la idea completa, ¿no? El proyecto completo. Estamos respondiendo al plan operativo que hemos diseñado por curso o por paralelos que sale del plan de acción. El plan de acción nos dice qué acciones grandes vamos a hacer para que nosotros en nuestro plan operativo, en este caso en febrero y marzo, llevemos adelante en el curso. Entonces, como ya tenemos estas actividades detectadas, ya estamos participando del PSP. Ahora, ello nos tiene que llevar a la reflexión de que entonces, cuando ya nos enfrentemos a la currícula base para armar nuestro plan anual bimestralizado, ya entonces vamos a ver, si hemos dicho, por ejemplo, que los niños tienen que hablar, veamos que en el primer bimestre tenemos aquí que los niños tienen que practicar en el campo de comunidad y sociedad la oralidad como expresión cultural en primera lengua. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer que ellos practiquen, ¿no? Que hagan incluso simulen algunas reuniones de decisiones, o no simulen, sino que se reúnan y levanten la mano y pongan en práctica todo lo que han aprendido a la hora de decidir qué merienda sería bueno llevar, y que no decidan solo las mamás, solo la maestra, con algunas mamás ponerse de acuerdo, etcétera, ¿no? Tiene que ser parte de todos. En la currícula regionalizada, en este caso estoy tomando la de Aymara, pero estoy tomando la del primer año para el ejemplo, porque no he encontrado la de inicial, creo que no está aprobada todavía. Entonces vamos a ver con la currícula regionalizada del primer año. Ellos también tienen una forma de organizarse, ahí dice organización de la comunidad, cómo se organizan,
¿no es cierto? Entonces nosotros al practicar nuestra forma de organización comunal, por ejemplo la minga en este caso, estamos participando con los niños y entonces yo voy a puedo escoger este contenido para poner en el plan anual. De la misma manera, en cuanto al currículo diversificado, lo que debemos pensar es qué nos conviene, ¿no es cierto? Aquí tenemos un cuadrito que nos permite ver cuáles son los elementos de un diagnóstico regional para saber qué podemos hacer en el currículo diversificado. Si no tuvieran este documento, entonces no es tan complicado, ¿no es cierto?, darse cuenta qué podemos realzar. Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar vamos a cocinar una merienda, vamos a hacer un refresco, etcétera, va a tener que ser con las características regionales, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de bebidas se pueden compartir en las reuniones? ¿Qué tipos de meriendas se pueden compartir? Y evidentemente las meriendas van a variar de acuerdo a la región, van a ser distintas. Entonces, lo mismo las actividades, etcétera, tienen que ver de acuerdo a las particularidades de cada región. Ustedes ya deciden qué poner. En este caso, como digo, yo escogería que estoy trabajando los tipos de meriendas y refrescos que se pueden hacer de acuerdo a la región, lo cual nos va a hacer hablar de las chichas en el oriente, de las harinas o pitos para hacer el pito de cañagua, para hacer refrescos igual en tierras altas, o podemos hablar del refresco de cebada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo mismo los acompañamientos, un masaco, un buñuelo, todo aquello. Ya tenemos entonces, ¿no?, varios elementos que estamos considerando a la hora de escoger contenidos para el plan anual bimestralizado. La idea es que entonces vaya quedando ahí, ¿no? En el plan anual bimestralizado queda así como rasgos muy grandes, pero nosotros, como tenemos nuestro pequeño plan operativo, que es nuestro as bajo la manga, entonces ya sabemos a qué se refiere cada contenido que he escogido. Hay contenidos que quedan afuera, no quedan todos adentro. Incluso hay contenidos que mejor, por ejemplo, hay un contenido que está en el segundo bimestre en el documento de trabajo del ministerio, no hay problema, se lo puede subir al primer bimestre. La idea es que podamos trabajar de manera integral, que a partir de esa experiencia podamos jalar los demás contenidos. Entonces, no hay con los niños por qué hacer rayitas un día, modelado de la plastilina para la motricidad fina al otro día, cantar cancioncitas al otro día para expresión oral. Eso sí puede pasar, porque ustedes se van a dar cuenta que una vez que hemos cumplido todas las actividades del plan de acción, aún así nos sobra tiempo, ¿no? A veces sí, a veces no, cuando las actividades son muchas en el plan de acción no sobra, pero normalmente siempre sobra un tiempo donde nosotros podemos hacer este tipo de actividades, pero la idea es que casi todas las actividades o la mayoría no vayan sueltas por su lado, sino que estén involucradas dentro del proyecto y que respondan a las necesidades del proyecto, del PSP. Entonces, con todos esos elementos, sí podemos hablar de que hemos tomado todos los documentos y hemos elaborado de esta forma nuestro plan anual bimestralizado. Son todos estos, entonces, los elementos que necesitamos para elaborar una planificación anual bimestralizada que responda a las necesidades del PSP. Espero que el material haya sido de ayuda y también era necesario revisarlo de esta manera porque de otra forma no hubiéramos comprendido en su cabalidad por qué las acciones tienen que ser integrales y holísticas en el aula, por qué no tenemos que pensar en actividades que no estén relacionadas la una con la otra. Entonces, a partir de ahora ya podemos pensar en la planificación de aula y en las estrategias y actividades que pueden ayudar a que nuestras acciones sean holísticas dentro y fuera del aula. No olviden, por favor, suscribirse al canal para que puedan estar al tanto de los siguientes videos que subiremos para el curso
Y también les recomiendo que hagan clic en la campanita para que cuando yo suba un nuevo video les llegue una notificación y puedan ingresar a verlo.